El estruendo del vidrio rompiéndose aún resuena en mis oídos. Mi hija, ahora llamada Citlali, estaba de pie sobre los restos destrozados de mi celular, con el pecho agitado como si hubiera ganado una batalla contra mí. Sus palabras, afiladas y venenosas, cortaron el silencio de la casa de campo cerca de San Cristóbal de las Casas. «Te vas a pudrir aquí», escupió, con una convicción que no era solo suya, era la voz de Amalia, su suegra, vertida en su boca como veneno. El cerrojo hizo clic, firme y definitivo, y escuché sus tacones golpear los escalones del porche antes de que el motor del CV rentado rugiera. Las llantas escupieron grava mientras se alejaba, llevándose mi última conexión con el mundo exterior. Por un instante, el silencio pesó sobre las vigas de la casa. Me senté al borde de una vieja silla de madera, mirando el cadáver retorcido de mi celular en el suelo. No era solo un aparato, era mi puente, mi salvavidas. Y ahora no era más que fragmentos y metal esparcidos por las tablas. Me levanté despacio, dejando que mis dedos rozaran las paredes que pinté con mis propias manos hace décadas. Esta casa alguna vez fue un refugio, un lugar donde creía que la familia podía unirse, donde las noches de verano entre luciérnagas traían risas y pertenencia. Ahora se había convertido en mi celda. A mis 66 años, mi corazón no debería latir como el de un animal atrapado, pero lo hacía. Caminé hacia la puerta principal, presionando mi palma contra el cerrojo que ahora me encerraba. El metal estaba frío, indiferente, definitivo. Exhalé largo y lento, obligando a mis manos a no temblar. Entonces, mis ojos se deslizaron hacia la esquina de la sala, justo al lado de la chimenea, donde las tablas siempre crujían más fuerte. Arrodillándome, deslicé mi palma por el suelo hasta descansar sobre la tabla suelta que había levantado y vuelto a colocar meses atrás. Por si acaso, por si los susurros en la voz de Citlali alguna vez se convertían en acciones. Presioné, sintiendo el leve movimiento de la madera, un recordatorio de que no cada cerradura tiene una sola llave, y no cada prisión debe permanecer cerrada. Y mientras el último eco del SUV se desvanecía por el camino de la montaña, me afirmé contra el silencio, ya alcanzando el pasado que me había traído aquí. El olor a polvo y aceite de algodón era el perfume de mi juventud, a los 18. Mientras otras chicas en Tepoztlán aún soñaban con quién querían ser, yo estaba encorvada sobre una máquina de coser en una fábrica vieja en Cuernavaca, guiando tela por la aguja hasta que mis dedos se endurecieron. Las máquinas traqueteaban desde el amanecer hasta mucho después del anochecer, y me decía a mí misma que cada turno era otro ladrillo en la base de un futuro que creía estar construyendo. Cuando nació Citlali, esa creencia se convirtió en deber. Mi esposo, Rafael, murió de un infarto cuando ella tenía solo 8 años. No tuve tiempo de llorarlo. La hipoteca, las cuentas y la niña con ojos asustados exigían que siguiera adelante. Cosía por las noches, a veces aceptando trabajos extras de los vecinos además de mis turnos regulares, solo para asegurarme de que ella nunca se acostara con hambre. Un octubre, la lluvia no paraba y Citlali llegó a casa llorando, con los zapatos rotos en las puntas. Había estado ahorrando meses para comprarme un abrigo decente, algo que cortara el viento de la sierra. Esa noche conté cada peso en un frasco y lo gasté en el mejor par de zapatos que pude encontrar para ella. Viéndola correr a la escuela al día siguiente, seca y orgullosa, me dije que el abrigo podía esperar. El abrigo nunca llegó. Cada peso fue para ella clases de música que pidió y abandonó en 2 semanas. Una bicicleta que usó solo un verano. Frenos dentales por los que nunca dio las gracias. A los 16 quiso una motocicleta. Trabajé turnos dobles hasta que mi cuerpo temblaba de agotamiento. Cuando llegó la universidad, firmé la escritura de nuestra pequeña casa en Cholula para que ella estudiara sin deudas. Cada puntada, cada hora, cada sacrificio
Creía que tejería un lazo de gratitud entre nosotras. En cambio, me dejó desgastada, como una tela estirada hasta rasgarse. Y ahora, en el silencio de esta casa cerrada, recordé cada costura que había cosido por ella, presionando mi mano una vez más contra la tabla suelta en el suelo. Cuando Citlali anunció que se casaría con Leonel Salazar, me dije que era una bendición. Él venía de una familia prominente de Guadalajara, del tipo que aparece en folletos brillantes para bienes raíces y caridades locales. Pensé que tal vez ella había encontrado estabilidad, una oportunidad para llegar más alto de lo que yo jamás soñé. Cosí su vestido de novia yo misma, cada cuenta cosida con la esperanza de que llevara una parte de mí a su nueva vida. Pero desde la primera cena con los Salazar, entendí que no encajaría en ese círculo. Amalia, la madre de Leonel, me recibió con una sonrisa pulida a la perfección, que no llegaba a sus ojos. Elogió mi humilde ética de trabajo, como quien admira un kilt antiguo pintoresco, útil alguna vez, pero pasado de moda. Mientras tomábamos café, explicó las reglas de refinamiento de su familia: cómo recibir, cómo hablar, cómo comportarse como Salazar. Cada frase estaba bañada en cortesía, pero cada una erosionaba quién era yo. Citlali lo absorbía todo con ojos ansiosos. La niña, que una vez corría descalza por nuestro patio, ahora corregía mi postura en la mesa, recordándome que no me encorvara como gente de pueblo. El pan de elote y los nopales que había cocinado desde niña fueron etiquetados como pasados de moda, desplazados por quesos importados que Amalia insistía eran apropiados para los invitados. Al principio, Citlali aún me visitaba en mi casa en Cholula, pero esos momentos se volvieron raros cuando venía. Siempre traía una sugerencia sacada de los labios de Amalia: redecorar en tonos más claros, dejar de colgar quilts familiares en las paredes, vender la vieja máquina de coser que ocupaba espacio. Me reía, diciéndome que solo era el matrimonio ajustando sus hábitos, pero sentía la voz de mi hija desvanecerse, superada por un eco que ya no nos pertenecía. Para el segundo año, nuestras cenas de domingo se redujeron a almuerzos educados en restaurantes elegidos por Amalia. Me sentaba en silencio al otro lado de la mesa, viendo la risa de mi hija mezclarse con la de su suegra, mientras mis palabras se disolvían en el zumbido de las conversaciones a nuestro alrededor. Y fue en ese silencio donde comencé a sentir que la tela de nuestro lazo se deshilachaba, puntada por puntada, sin remedio. Empezó con pequeños favores, del tipo que cualquier madre difícilmente rechazaría. Citlali pasaba después del trabajo, se sentaba en mi mesa de cocina y decía que andaba corta ese mes. 2,000 pesos para una factura de luz, 5,000 para una reparación del coche. Escribía el cheque sin dudar, orgullosa de aún poder ayudarla aunque ya tuviera su propia vida. Pero las cantidades crecieron, las explicaciones se adelgazaron. Un enganche para una casa más grande, gastos de viaje para las conferencias de Leonel. Una vez, pidió 30,000 pesos solo hasta el próximo mes, y lo di, creyendo en su promesa. El pago nunca llegó, y el silencio al respecto pesó entre nosotras. La mano de Amalia pronto se hizo visible. Llegó una tarde con Citlali, trayendo una carpeta de documentos, con una voz que cargaba la certeza de quien está acostumbrada a ser obedecida. Explicó que las familias de prestigio deben prepararse para emergencias. Si alguna vez enfermaba, sería más fácil si Citlali tuviera poder notarial. Así, dijo, las decisiones médicas y financieras se manejarían sin confusiones innecesarias. Citlali me miró con esos ojos suplicantes a los que siempre respondía. Firmé, mi pluma rasgó el papel. Aunque algo en mí se estremecía con cada trazo, esa noche me quedé despierta, mirando el techo de mi casa. La máquina de coser en la esquina se alzaba como un centinela de todo lo que había soportado para mantener nuestras vidas intactas. Pensé en los pagos de la hipoteca, las noches sin cena, los años encorvada para que ella pudiera estar más erguida. Y ahora
con una firma. Parecía que le había entregado las llaves de todo. 2 días después, caminé en silencio a una notaría en el centro de Puebla. Con manos firmes, firmé una revocación y la registré con el notario público. La copia oficial fue a mi caja de seguridad en el banco, bajo capas de documentos que nadie más que yo había tocado en años. Cuando Citlali y Amalia hablaron después, como si el control de mis asuntos ya fuera suyo, asentí educadamente, ocultando que su autoridad existía solo en su imaginación, y en ese secreto sentí los primeros brotes de una fuerza que no sabía que aún poseía, incluso mientras el resto de mi mundo seguía escapándose de mis manos. El frío del invierno se asentó en mis huesos ese año, y pronto una tos se clavó en mi pecho. Me dije que no era nada, solo el aire de la sierra, pero la fiebre creció hasta que apenas podía estar de pie. Mis manos temblaban cuando marqué a Citlali, rezando para que viniera. «Mamá, no puedo», dijo, su voz cortante. «Amalia y yo tenemos planes. Leonel reservó una cena. Es importante para su carrera. Me estoy quemando», susurré. «Apenas puedo respirar». Hubo una pausa, seguida de un suspiro cargado de fastidio. «No seas dramática, tómate un té. Descansa. Hablamos luego». Y la línea se cortó. Me quedé ahí, al borde de mi cama, con el teléfono aún en la mano, el eco de su rechazo resonando más fuerte que mi tos. Por primera vez, sentí una soledad tan aguda que casi me devoró por completo. Fue Socorro Méndez quien me salvó. Mi vecina de casi 20 años tocó a mi puerta tras notar que mis cortinas no se habían abierto en días. Me encontró pálida, temblando, apenas capaz de levantar la cabeza. Sin dudar, me envolvió en una manta y me llevó al centro de salud. Se quedó conmigo durante las interminables pruebas. Trajo sopa, cambió mis sábanas húmedas y tomó mi mano cuando temblaba de fiebre. Una noche, mientras me daba caldo como si fuera niña otra vez, me miró fijamente. «Corina, esto no es amor, es abuso. Tu hija te dejó enferma, sola, porque ya no sirves a sus necesidades. Le diste todo y ahora te quita hasta tu dignidad». Sus palabras cortaron hondo porque eran ciertas. Quise defender a Citlali, aferrarme a algún recuerdo de ella, como la niña con zapatos nuevos por la que sacrifiqué tanto. Pero la verdad estaba desnuda. Mi devoción se había convertido en su arma. Cuando recuperé fuerzas, comencé a documentar todo en silencio. Guardé recibos de los dineros que nunca devolvió. Anoté cada conversación. Llevé un diario de sus rechazos y demandas. Compré una pequeña grabadora y la deslizaba en mi bolsa cada vez que ella visitaba. Cada acto de registro era como respirar aire limpio otra vez. Por primera vez, no solo sobrevivía a su abandono, me estaba preparando. Y mientras la primavera se colaba en las montañas, presioné mi mano una vez más contra la tabla suelta en mi casa de campo, sabiendo ya qué debía mantener escondido ahí. El silencio en la casa de campo me aplastaba como si quisiera terminar lo que Citlali había comenzado. El celular roto yacía inútil junto a la puerta. El cerrojo me encerraba, y mi garganta ya sentía la sequedad. El hambre mordía los bordes, pero la sed era más aguda, recordándome cuánto tiempo tenía antes de que mi cuerpo se debilitara otra vez. Caminé hacia la chimenea, me arrodillé y presioné mi mano contra la tabla suelta que había tocado tantas veces antes. Mis dedos encontraron la ranura, levantaron la tabla, y ahí estaba mi salvavidas secreto. Una pequeña bolsa envuelta en un trapo viejo, del tipo que usaba para guardar agujas de coser. Adentro, todo lo que había preparado en las horas silenciosas cuando la duda se volvió certeza: un celular de respaldo, un cargador solar, una memoria USB con recibos, grabaciones y escaneos de mi diario, y una hoja de papel con letras grandes en la parte superior. Si cruzan la línea, me senté en el suelo y desplegué la lista. Cada paso estaba numerado, simple y claro. Para no dudar incluso en el miedo, encendí el celular,
Viendo la pequeña pantalla cobrar vida, mis dedos temblaban, pero escribí con propósito firme. Primero, socorro. Un mensaje corto. Me encerraron. Por favor, está lista. Segundo, Isaac Torres. El periodista que conocí en un foro comunitario sobre derechos de los mayores. Soy Corina Vargas. Está pasando. Archivos adjuntos. Presioné enviar y el contenido de la memoria comenzó a cargarse. Tercero, mi abogado. Activa el expediente de contingencia. Acción inmediata requerida. Finalmente, abrí el programador en el celular y escribí el mensaje para Citlali. Una sola foto de su rostro torcido por la rabia, capturada en una de mis grabaciones, acompañada de la frase que me gritó: «Te vas a pudrir aquí». Llegaría a su bandeja en el crucero en 24 horas, sin importar qué me pasara. Deslicé el celular de vuelta en la bolsa. Lo guardé bajo la tabla y la presioné en su lugar. La casa seguía cerrada, mi cuerpo aún atrapado. Pero por primera vez en años, sentí que el cerrojo ya no era solo suyo para controlar. Lo imaginé tan claro como si estuviera a su lado, Citlali, en la cubierta reluciente de ese barco. El sol del Caribe brillando en su copa de champagne, su risa mezclándose con el tintineo del hielo. Entonces, el zumbido de su celular rompió su calma. Debió mirar la pantalla, esperando un mensaje de Leonel, solo para ver mi nombre. El primer archivo se abrió con su propia voz, cortante y cruel. «Te vas a pudrir aquí». El segundo mostró las manos manicureadas de Amalia abriendo mis cajones, revisando papeles que no eran suyos. Luego, el escaneo de la revocación que había registrado con el notario, sellada y estampada. Prueba de que la autoridad que presumían nunca fue suya. Los dedos de Citlali debieron apretar el celular, su sonrisa colapsando en algo más duro. Amalia a su lado, susurrando rápido, su tono cortando el aire salado. Es un farol. No se atrevería. Pero el celular zumbó otra vez. Esta vez, se abrió una transmisión en vivo, una cámara oculta junto a la ventana. 2 oficiales uniformados subiendo a mi porche, tocando con firmeza, luego rodeando la casa para revisar cada entrada. Sus radios crepitaban, sus linternas cortaban el crepúsculo temprano. En ese barco, imaginé a Amalia intentando calmarla, insistiendo que la policía no encontraría nada, pero la verdad ya viajaba más rápido que el barco que las llevaba. Cada segundo resonaba más fuerte. Cada vibración era otro clavo arrancado de la fachada que habían construido. Me recosté contra la pared fría de la habitación cerrada, escuchando solo el leve crujido de la casa a mi alrededor. Mi cuerpo aún tenía sed, pero dentro de mí algo más fuerte comenzaba a crecer. Ellas pensaron que la distancia era seguridad, que dejarme atrás era victoria, pero la evidencia viaja más lejos que la crueldad. Y una vez liberada, no puede ser recuperada. Para cuando los oficiales entraron a la casa, mi plan ya estaba en marcha, y cuando el celular de Citlali zumbó otra vez, ella vería que la tormenta que ella y Amalia habían desatado ya no era solo mía para cargar, sino de ellas para enfrentar. Regresaron antes de lo que esperaba, su furia más ruidosa que el sonido de sus tacones en mi porche. La puerta principal tembló bajo el puño de Citlali antes de que irrumpiera, con Amalia pisándole los talones, su perfume lo bastante fuerte para picar. Su rabia llenó el aire como humo. «Crees que eres muy lista, ¿verdad?», siseó Citlali, su voz cruda de tanto gritar. «Enviando esos archivos, humillándonos, lo arruinaste todo». No respondí. En cambio, las conduje hacia el sótano, mi mano firme en el pasamanos. Me siguieron, seguras de que descendían a un lugar donde podrían acorralarme. Pero cuando la luz se encendió, no fui yo quien quedó expuesta. Las paredes hablaron más alto que yo. Fotos de moretones en mis brazos, recibos de cada supuesto préstamo, copias de cheques nunca devueltos, transcripciones de conversaciones, cada línea capturando el desprecio en sus voces. En el centro,
con cuidado. Estaba la revocación notariada, la prueba misma que habían burlado. En la vieja mesa de trabajo estaba mi laptop, su cámara brillando en verde. El rostro de Isaac llenaba una esquina de la pantalla, el abogado en otra, los ojos firmes de Socorro observando desde la suya. Los tres habían estado escuchando desde que Citlali gritó en la puerta. «Tócalo», urgió Socorro, su voz resonando por los altavoces. Presioné la tecla y las palabras de Citlali resonaron en el sótano. «Te vas a pudrir aquí». Los oficiales que habían regresado para presenciar el enfrentamiento escribían furiosamente, sus cámaras corporales capturando cada destello de indignación en el rostro de Amalia. Amalia intentó recuperarse, alisando su cabello como si la presentación pudiera deshacer la verdad. «Esto es difamación», espetó. Pero su voz se quebró. Un oficial negó con la cabeza, señalando los archivos con marcas de tiempo. Isaac se inclinó hacia su cámara. «Señora Salazar, al público le encantará escuchar esto. Una mujer prominente entrenando a su hija para despojar a su madre de su dignidad. ¡Qué historia!». El rostro de Amalia perdió color, la máscara cayendo. La vi tambalearse contra la pared cubierta de evidencias, acorralada no por mis palabras, sino por su propia historia, y por primera vez en años, sentí el peso pasar de mis hombros a los suyos, donde pertenecía. Las semanas siguientes se movieron como una tormenta y un despeje a la vez. Se presentaron documentos en el juzgado, las palabras abuso financiero a personas mayores impresas en negritas, donde cualquiera podía leerlas. Los oficiales tomaron mis declaraciones, y los archivos que reuní durante meses se convirtieron en la columna vertebral de un caso que nadie podía negar. La caída de Amalia llegó primero. El consejo cívico que presidía con aires refinados votó por removerla, citando pérdida de confianza pública. Las invitaciones a almuerzos y galas benéficas se esfumaron de la noche a la mañana. La mujer que una vez me regañó por mis maneras atrasadas, ahora evitaba el supermercado por miedo a los murmullos. El castigo de Citlali fue más silencioso, pero más profundo. El banco congeló las cuentas ligadas a su poder notarial. Y cuando supo que había sido revocado meses atrás, su voz se quebró en incredulidad. Por primera vez, no tenía ningún derecho sobre mí. Mi casa o mis ahorros. Estuvo afuera del juzgado una tarde, con ojos vacíos, preguntando si aún había un lugar para ella. Me di la vuelta. Ya había hecho mi elección. Me reuní con mi abogado y firmé un nuevo testamento. La herencia que una vez imaginé dejarle a mi hija, ahora se dividiría entre una cooperativa de costureras en Cuernavaca y becas para madres solteras en la universidad. El trabajo de mi vida no desaparecería en la codicia, sino que echaría raíces donde el sacrificio aún significara esperanza. En una suave tarde de primavera, preparé una mesa sencilla en mi cocina. Socorro se sentó frente a mí, su presencia firme como siempre, y a su lado estaban dos jóvenes costureras que apenas comenzaban su camino. Compartimos pan, risas y esa gratitud que no necesita palabras. Mientras servía té en sus tazas, me di cuenta de que mi casa nunca se había sentido más ligera. Los cerrojos en las puertas ya no me retenían, mantenían la paz dentro, y por primera vez en una vida de puntadas, entendí que la libertad siempre había sido mía para reclamar.